¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos disfrutaron de este pequeño tiempo de alabanza y de adoración? ¿Les gusta reconocer el nombre de Dios o no? Sí, es hermoso cuando reconocemos al Señor de lo profundo de nuestro corazón. Y más hermoso todavía cuando podemos escuchar de su palabra, aprender de ella y ponerla por obra, practicarla para que produzca los cambios necesarios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, para que puedan fluir de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Para eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí para aprender, para crecer como matrimonio? Es un gusto, es nuestra primera reunión de matrimonios aquí en Casa de Oración Ixoye. Es nuestra primera reunión de matrimonios y damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, tener este alimento exclusivo para nosotros como matrimonios. Y primeramente Dios lo vamos a estar haciendo una vez al mes. Va a ser el último viernes de cada mes, entonces están invitados para que agenden ahí sus tiempos y puedan separarlo para el Señor este día de este último viernes de cada mes y puedan aprender o podamos aprender juntos de la palabra. ¿Están dispuestos? Bueno, entonces abran su Biblia por favor en el libro de Génesis. Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Vamos a iniciar esta serie que titulamos El verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio. Últimamente hemos estado hablando mucho de verdadero, ¿verdad? En las reuniones generales, en el discipulado, hemos estado hablando mucho acerca de la palabra verdadero. ¿Por qué? Porque es tan preciso, mis hermanos, enfatizar en que ahorita hay mucha piratería. Hay mucha piratería y no voy a hablar de ropa. No nos asustemos. Ni de bolsa, no. Hay mucha piratería en el cristianismo. Hay mucha piratería de carácter. Por eso es necesario enfatizar lo que es verdadero. Y lo que es verdadero siempre va a ir en armonía con la palabra de Dios. Yo no puedo hablar de algo verdadero hablando en relación a la vida del hombre si va en contra de la Escritura. Sería algo pirata, algo que es imitación, como Satanás, ¿verdad? Quería ser como Dios, aparentaba, o incluso aparenta, quiere recibir la adoración como Dios, pero es un pirata. ¿Cuántos saben que Satanás es un pirata? Lo pintan rojo y con cuernos, pero deberían de pintarle con un parche aquí en el ojo, con un perico aquí, diabólico. Pero es un pirata el diablo porque todo quiere copiarlo, pero no es original. El Todopoderoso es nuestro Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Pues la serie que vamos a estar llevando, mis hermanos, es el verdadero matrimonio. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema número 1, es la unidad en el vínculo matrimonial. La unidad en el vínculo matrimonial. Y para eso pues vamos a ir a los inicios del matrimonio, que es en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 24. Antes de leerlo vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar y pedirle que al pasar por esta puerta ya no seamos los mismos matrimonios. Que cambiemos un poquito. No digo que ya seamos los superhombres o las supermujeres. No, pero sí que nos esforcemos por cambiar un poquito y buscar más el carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros. Cierra tus ojos. Padre mío y Dios amado, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor. Queremos tu bendición, queremos tu presencia entre nosotros, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos ayude a entender un poquito más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a veces somos tan tercos, Señor. Somos tan necios y tan malagradecidos que no buscamos lo que viene de ti. Le damos más pie a nuestro razonamiento, a lo que nosotros creemos, sentimos o pensamos que es, que lo que tu palabra nos dicta que debe de ser, Señor. Cómo debemos de comportarnos y al nivel al cual tú nos quieres llevar, y necesitamos más de ti, Señor, como matrimonios. Ayúdanos a entender esta relación tan perfecta y tan preciosa que tú has preparado para cada uno de nosotros, y enséñanos, Señor, a
reflejarlo a este mundo para que el mundo pueda ver que contigo es una realidad la vida matrimonial, Señor, y que es una bendición. Gracias, Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Habla, ayúdanos, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean directamente de tu corazón, de tu pensamiento, y que pueda haber edificación en esta noche, Señor. Que los matrimonios podamos crecer y podamos reflejarte un poquito más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Prácticamente, mi hermano, este Génesis pues, nos relata los inicios de todo, ¿verdad? La creación, el primer matrimonio, la primera familia. Nos relata el desarrollo de todas las cosas en cuanto a la vida del hombre. Y en cuanto al matrimonio, es de las primeras cosas que señala en cuanto a las relaciones del hombre y mujer. ¿Por qué, mi hermano? Porque el matrimonio es la base de la sociedad, es la base de la familia. Sin matrimonio no puede haber sociedades. Y sin buenos matrimonios no puede haber sociedades en crecimiento moral, sino que hay una decadencia en todo lo que es social y moral. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la pieza clave de lo que hoy conocemos como población, o lo que hoy conocemos como sociedad, de donde todos venimos. Todo esto tiene que ver con el matrimonio. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Bueno, antes de la familia estuvo el matrimonio. Antes de la familia estuvo el matrimonio. Y no hubiese hijos si no hubiera matrimonios. Desgraciadamente, el mismo hombre, el mismo mundo se ha encargado de distorsionar todo lo que es el matrimonio. De modo que los hijos ahora crecen en familias muy disfuncionales. De modo que los hijos crecen sin tener una idea clara de lo que es el matrimonio. Quizá es una situación que tú y yo vivimos. Yo lo viví en lo personal. Y de la misma manera que yo, nadie puede entender la realidad o el verdadero matrimonio si no es por la palabra de Dios. Aunque una persona crezca con padres que están unidos ante la sociedad o ante algún tipo de religión, no se entiende el matrimonio sin la palabra de Dios. No se puede. Es la palabra de Dios la que nos marca qué es el verdadero matrimonio, cómo se debe de llevar, en qué consiste, cómo funciona, cuál es el diseño perfecto de lo que Dios determinó que fuese llamado como matrimonio. Sin la palabra no se puede. Si tú crees que estás llevando un buen matrimonio, pero no eres de las personas que escudriñan la palabra de Dios, probablemente hay un engaño en tu matrimonio. Hay un engaño de que estás llevando un matrimonio adecuado. Muchos incluso se pueden conformar con llevar un matrimonio que es pasajero, o sea, que pasa con el tiempo y están juntos, pero o llevadero, pero no es eso lo que Dios quiere. Pero ¿qué es lo que está pasando con el matrimonio, con los matrimonios hoy en día? ¿Qué es lo que está pasando con este concepto, con esta institución llamada matrimonio el día de hoy? Recordemos algo y nunca lo saquemos o nunca lo quitemos de nuestros pensamientos. Y quiero que esto lo entiendas bien y que no lo saques de tu mente. Que el matrimonio, mi hermano y mi hermana, es una institución de Dios. No lo saques de tu mente. Si tú estás casado o casada es porque Dios así lo estableció. No es por ti, no es por cualquier otro hombre, no es por tus papás que te obligaron a casar. No, el matrimonio es una institución de Dios, y si el hombre el día de hoy conoce lo que es el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer, es por causa de Dios. No es por causa de ningún otro hombre. Pero ¿qué es lo que significa esto? No es simplemente algo que Dios hizo. Dios hizo el matrimonio y punto. No, es más profundo que un simple Dios lo hizo. Estamos hablando de una institución, mi hermano y mi hermana, que salió de la misma mente y del mismo corazón de Dios. Salió de la misma mente y corazón de Dios. Dios en lo profundo de su ser
deseó crear el matrimonio o el vínculo matrimonial. Qué precioso es esto. Muchas veces nos maravillamos de un sentimiento que tiene alguna persona, sea nuestros padres, nuestros hijos o incluso nuestro esposo, nuestra esposa o el esposo, de algo hermoso que hace a favor nuestro. Y decimos, ay, qué bonito, o qué buen sentimiento, qué buena onda de aquella persona. Pues imagínese, mi hermano, algo que sale del corazón de Dios es algo hermoso en gran manera. Es algo impresionante, algo que no vamos a entender. Porque esto es lo que dice la palabra que Dios dijo cuando terminó su creación. Dijo, es bueno en gran manera. Había creado al hombre y la mujer y dijo que todo era bueno. ¿Cuántos creen que el matrimonio es bueno? El matrimonio es bueno, pero bueno a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. El matrimonio comienza a ser bueno en gran manera cuando comienza a vivirse en Cristo, cuando comienza a vivirse en la palabra. Fuera de la palabra no hay buenos matrimonios. Y por más que me quieran decir, no, es que yo no necesito de Cristo, es una mentira. No hay ni un matrimonio en el mundo que pueda funcionar sin Cristo, no lo hay. Ningún matrimonio puede ser bueno. Y los que aparentan ser buenos, con el tiempo te das cuenta que no lo eran. Infinidad de matrimonios he conocido así, mi hermano, que se la llevan padrísimo y no, olvídate, y que salen y que como amigos, y a la hora de las responsabilidades, a la hora de que hay que sentar cabeza, a la hora que hay que tomar decisiones, que hay que mantener una unidad, corren. Muchísimos, a la hora que hay que mostrar santidad, a la hora que hay que mostrar apoyo de los unos a los otros, corren. ¿Por qué? Porque el matrimonio es bueno en gran manera, pero solamente en Cristo. Y no solamente esto, sino que el matrimonio, al haber salido de la mente y del corazón de Dios y ser bueno en gran manera, entonces también el matrimonio es algo que tiene que cumplir propósitos. Y los propósitos, créeme que no es que la esposa haga de comer o que el esposo traiga el chivo. Esos no son los propósitos de Dios. Hay más propósitos profundos, que si los llegamos a conocer, los experimentamos, mi hermano, tu matrimonio va a ser un matrimonio diferente. Va a ser un matrimonio admirable por los demás. ¿A cuánto les gustaría que sus hijos dijeran, yo quiero un matrimonio como el de mi mamá, o quiero un matrimonio como el de mi papá? Yo me voy a sentir como pavo real si un día mi hija dice, yo quiero un hombre como mi papá. Imagínense, ¿no? Pero que diga, no, yo como mi papá no quiero nada. Yo mejor quiero un hombre de Dios. Es malo, tenemos que entender que el matrimonio tiene que cumplir propósitos, mi hermano, que no es algo simplemente llevadero, algo que tiene que aguantarse el uno al otro con el pasar del tiempo. Eso es un pensamiento muy equivocado, muy desviado de la realidad del matrimonio en la palabra de Dios. Y sobre todo al cumplir los propósitos del Señor, entonces el matrimonio es algo que tiene que dar gloria a aquel que lo creó. Tiene que dar gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que vemos hoy en día? Los matrimonios no dan gloria a Dios, mi hermano. Todo esto, mi hermano, debe de producir en nosotros un deseo de aceptación tal que resulte en un esfuerzo porque todo esto sea una realidad de nosotros. Debes de esforzarte para que sea una realidad el matrimonio que Dios estableció en tu matrimonio. No sirve con conocerlo simplemente o solamente. Necesitas que el matrimonio bíblico se haga una realidad en tu vida. Y para eso tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Tenemos que esforzarnos para que sea una realidad en nuestro matrimonio. Y al momento de que todo esto, mi hermano, el cumplir el propósito de Dios, el que nuestro matrimonio sea bueno, el entender que salió de la mente y del corazón de Dios y sobre todo que nuestro matrimonio glorifique su nombre, por consecuencia natural Dios nos ofrece su presencia. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, entonces hay plenitud en el proceso matrimonial. Porque el matrimonio también es un proceso. ¿Cuántos saben esto?
Es un proceso. Te casas y comienzas un proceso de perfeccionamiento como matrimonio, en donde ya no son más dos, sino una sola carne, dice la Escritura. Unidos el hombre completamente y la mujer. Y en consecuencia la presencia de Dios gobernando nuestro matrimonio trae plenitud en el proceso del matrimonio. Trae plenitud en el caminar de la vida matrimonial. Y muchas veces la palabra plenitud la tenemos muy rebajada, mi hermano. Pensamos que la plenitud es reír de vez en cuando. ¿Cuántos ríen de vez en cuando? Hoy no es un día de esos, ¿verdad? Todos están muy serios. La plenitud no es reír de vez en cuando con la pareja. Eso no es plenitud. La presencia de Dios debe de ser en nosotros una plenitud. En el Salmo 16, abre tu Biblia en Salmo 16. En el versículo 11, escribe el rey David y dice, me mostrarás la senda de la vida. Está hablándole a Dios, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, y luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo mismo que produce Dios en todo lugar donde está, o lo que debe de producir Dios en todo lugar donde está, plenitud de gozo. Si la presencia de Dios está en tu vida como cristiano, tu vida debe de ser una vida de plenitud de gozo. Si Dios o la presencia de Dios está en tu vida matrimonial, tu matrimonio debe de ser un matrimonio en plenitud de gozo. La versión Palabra de Dios para Todos, la parte que dice delicias a tu diestra para siempre, lo describe de esta manera. Dice, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Y esta palabra, esta frase, a tu derecha, implica una confianza, una unidad, una unión a la voluntad de Dios, o una victoria que se obtiene por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir todo esto, mi hermano? Que en la presencia del Señor hay una plenitud de gozo, y en hacer la voluntad de Dios hay un continuo placer. Hay un continuo placer cuando la presencia de Dios gobierna tu vida. Cuando tú estás viviendo un verdadero matrimonio conforme a la palabra de Dios, tu matrimonio debe de ser placentero. Debe de ser un matrimonio en el cual tú te alegras de llegar a tu casa y ver a tu esposa. Desgraciadamente en este tiempo de pandemia, mi hermano, he escuchado a muchos que dicen que sus esposas ya no los aguantan a los varones en su casa. Y que por convivir tanto han peleado más. E incluso hasta han buscado o han pensado en la separación. Pregunta, ¿eso se llama placentero? Eso no tiene nada que ver con el placer. La presencia del Señor, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay placer cuando hacemos su voluntad, cuando su palabra gobierna nuestras vidas para dirigir nuestros matrimonios de la manera en la que Dios estableció desde un principio. Y ofrece placer en la victoria que obtenemos ante cualquier adversidad. Como matrimonios también pasamos adversidades. Así lo pasamos en la vida individual, pero ahora como matrimonio son nuevos retos los que enfrentamos, son nuevas situaciones las que enfrentamos, pero ahora juntos. Y cuando obtenemos la victoria porque estamos o porque la presencia del Señor está en nuestras vidas gobernándonos, entonces hay plenitud de gozo y hay placer para siempre. ¿Qué es lo que dice David en su salmo? Hay placeres que duran toda la vida. No la luna de miel solamente. ¿Cuántos se acuerdan de su luna de miel? ¿Y cuántos pueden decir, aún vivo mi luna de miel? Porque la luna de miel no se vive solamente en la playa. ¿Cuántos saben esto? También se vive en casa. Es una vida de constante placer con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo.
Esto, mi hermano, de la presencia del Señor en nuestras vidas aplicado al matrimonio, el matrimonio como la primera institución relacional del hombre, debería ser el matrimonio un continuo placer, un placer que dura para siempre, un placer por la unidad, por la victoria que Dios mismo produce, por su presencia en cada matrimonio. Pero cuando no hay esto, no hay placer, no hay victoria. Por el contrario, hay derrota continua, amargura, resentimiento, cosas que Dios no quiere ver en los matrimonios, y mucho menos en los matrimonios que son cristianos. ¿Cuántos saben que es diferente un matrimonio a un matrimonio cristiano? Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero muchos matrimonios se están perdiendo de esta plenitud. Muchos matrimonios se están perdiendo de este gozo continuo por causa de no entender, mi hermano, ni aceptar el pensamiento de Dios para su matrimonio. Y lo peor de todo es que están haciendo que otros pierdan también el privilegio de conocer la plenitud que pueden obtener. Porque es muy sencilla la fórmula. Si mi matrimonio es pleno, yo voy a impulsar a mis hijos a que quieran un matrimonio igual. Pero si mi matrimonio no hay plenitud de gozo, si mi matrimonio no hay una unidad que produce un placer continuo, mis hijos tampoco van a repetir ese patrón. Por el contrario, van a continuar con matrimonios disfuncionales. Matrimonios que no tienen nada que ver con el pensamiento de Dios. Pero el no aceptar ni entender este pensamiento de Dios planteado en su palabra acerca del matrimonio está produciendo que muchos matrimonios se pierdan de esta plenitud, del gozo continuo. Muchos matrimonios y aún muchos matrimonios cristianos se están perdiendo la bendición de gozar de una plenitud inigualable. Al no permitir que la palabra de Dios tome control total dentro de sus matrimonios, al no permitir que la palabra, que la presencia de Dios los lleve a un mayor crecimiento espiritual como matrimonio. Y necesitamos, mi hermano, nosotros entender lo que es el verdadero matrimonio a fin de que permitamos la obra de Dios que nos lleva de triunfo en triunfo a una mayor plenitud matrimonial. ¿Cuántos se alegrarían en este momento si llegan y le estacionan un Porsche aquí afuera y se los regalan? ¿Cuántos saben lo que es un Porsche? Si no sabe, al final me pregunta. Es un carrazo de millones de pesos. ¿Cuántos se alegrarían por esto? Qué padre, ¿no? Yo me alegraría, la verdad. ¿Cómo? No, pues con uno de esos te vas a vivir a otro lado. Pero yo me alegraría, la realidad. Pero escúchame bien, ninguna cosa material debe de producir mayor placer que tu esposa o que tu esposo. Si en tu vida hay algo que produce más placer que tu esposa o a tu esposo, mi amigo, mi amiga, necesitas acudir a la palabra de Dios, escúchame, urgentemente, antes de que tu matrimonio se destruya. Porque no le estás dando el valor a tu esposo o a tu esposa que Dios demanda que le des. Necesitamos entender el verdadero matrimonio y la relación que Dios nos permite al momento de tener una esposa o un esposo. El gozar de una plenitud inigualable. ¿Cuál es la perspectiva del mundo en cuanto al matrimonio? ¿Qué es lo que piensa el mundo? Porque hay una perspectiva. El mundo tiene una idea de matrimonio. Una idea que no está a punto de destruir incluso. Pero el mundo quiere implantar una idea muy equivocada acerca de lo que es el verdadero matrimonio. ¿Por qué? Porque el concepto del mundo está basado principalmente en egoísmos. Es la bandera del matrimonio en el mundo. El egoísmo, aunque está oculta. Es como esas imágenes que la mueves para un lado y se ve otra cara. Bueno, así es el matrimonio en el mundo.
Tú lo giras así y es como un holograma, algo que aparenta pero que hay otra cosa oculta. ¿Y qué es eso oculto? Es el matrimonio, es la base del fundamento del matrimonio mundano, del matrimonio alejado de Dios. El egoísmo, que para aquellos que no han nacido de nuevo, es el producto de la falta del Espíritu Santo en sus vidas. Pero para aquellos que ya nacieron de nuevo, aquellos que ya han sido transformados por Dios, el egoísmo resulta de una ignorancia de las Sagradas Escrituras. Muchas veces somos egoístas sin darnos cuenta que somos egoístas. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios, porque no escudriñamos la palabra de Dios. Porque somos flojos, somos perezosos y no le damos la importancia al pensamiento de Dios, al corazón de Dios de la manera que debíamos dársela. Y somos egoístas. Y en ocasiones, mi hermano, el egoísmo es el resultado del orgullo de no sujetarnos a la voluntad de Dios. El matrimonio sin Cristo, el matrimonio sin Dios está impregnado de orgullo, está impregnado de egoísmo. El egoísmo, mi hermano, es el principal enemigo de la unidad. Cuando hay egoísmo no puede haber unidad. Puede haber conformismo, que es diferente. Me conformo a aguantarlo como es porque nunca va a cambiar. Ya tiene 155 años, me lleva por 4 nada más. Y nunca ha cambiado. Y no va a cambiar. Y te conformas a que es egoísta o a que ella es egoísta. ¿Por qué? Porque el egoísmo es el principal enemigo de la unidad. Son contrarios, no pueden embonar, no tienen relación. Es como la luz y la oscuridad. No se llevan, es como Cristo y Belial. Son contrarios. El diccionario dice que el egoísmo es el excesivo amor e interés propio que lleva a descuidar todo lo demás, incluyendo la esposa o el esposo. Si la esposa está descuidada es por el egoísmo del varón. Y si el esposo está descuidado es por el egoísmo de la esposa. Un artículo de una página de opiniones decía lo siguiente: 6 argumentos, 3 a favor y 3 en contra del matrimonio. 6 argumentos, escúcheme bien, quiero que los escuche y ponga atención, porque estamos hablando del egoísmo como un principal enemigo de la unidad y que es la bandera o el fundamento de los matrimonios sin Cristo, del matrimonio que ignora la palabra de Dios. Escúcheme bien, llámese cristiano o no cristiano, porque hay matrimonios que están dentro de las iglesias pero se comportan como matrimonios del mundo. Y desgraciadamente lo digo porque así es. Pero Dios no lo quiere, para eso estamos aquí. A lo mejor nuestro matrimonio es un matrimonio cristiano y se comporta como un matrimonio cristiano. Pero usted tiene que instruir a otros para que sean matrimonios conforme a la palabra de Dios. Y el egoísmo como principal enemigo de la unidad, siendo el egoísmo el excesivo amor e interés propio que lleva a descuidar todo lo demás, en este caso aplicado al matrimonio, la esposa o el esposo. Una página de opiniones dice lo siguiente: un argumento a favor del matrimonio. Algo bueno que tiene el matrimonio: tendrás siempre a tu pareja contigo. Ese es el argumento a favor del matrimonio. No les voy a preguntar si es verdad o no es verdad, o si esto es el plan de Dios o el pensamiento de Dios en cuanto al matrimonio. Pero este argumento supuestamente a favor del matrimonio, mi hermano, está impregnado de egoísmo y de orgullo y de soberbia y de altivez. Porque ¿cuántos de ustedes se casaron para no estar solos? El casarte para no estar solo es un pensamiento egoísta. Porque quieres sujetar a otra persona por el temor que tú tienes de quedarte solo, de vivir en soledad. Y eso se llama egoísmo. Estás interesado en ti. Y seguramente por ese tipo de pensamiento muchos matrimonios han sido destruidos. Hay un egoísmo. Otro argumento, este es en contra, dice: no podrás tener sexo con otras personas.
Es un argumento que el mundo tiene acerca del matrimonio. Si te casas ya no podrás tener sexo con otras personas. Este pensamiento no solamente es egoísta, sino depravado completamente, ¿sí o no? Es un pensamiento depravado. El que quiere tener relaciones sexuales con muchas mujeres es una persona depravada, o con un hombre, y está fuera completamente del propósito de Dios para la vida matrimonial. Está completamente errado, es egoísta y depravado. Ay, mejor no me caso porque si me caso soy infiel. Pues está siendo fornicario. ¿Cuál es la diferencia? Algo completamente equivocado, mi hermano. Un tercer argumento a favor supuestamente del matrimonio. Tendrás estabilidad económica. ¿Cuántos de nosotros creemos que el matrimonio se basa en lo económico? Nada que ver, ¿verdad? Y es a favor, ¿eh? El mundo dice que este es un pensamiento a favor del matrimonio. Algo bueno que tiene el matrimonio es que pues vas a estar bien económicamente. Pregunta, ¿cuánto has vivido situaciones económicas escasas? Nada que ver, ¿sí o no? A veces puro arroz y a veces puros frijoles. Si no lo han vivido, voy a orar para que lo vivan. Para que experimenten y prueben su matrimonio. Si lo vives y permaneces unido, es porque tienes que tener a Dios como fundamento en tu matrimonio. Pero dice, nunca tendrás estabilidad económica. Egoísmo nuevamente. Egoísmo. La mujer se casa para ya no tener que trabajar. Y luego trabaja en casa y se queja porque el marido no le ayuda. O sea, completamente volteado el concepto de matrimonio, ¿no? Otro argumento en contra dice, tendrás que soportar a tus suegros. Es en contra el argumento. ¿Cuántos soportan a sus suegros? No tenga miedo. Yo no los soporto, yo los amo, ¿verdad? Aquí están, mire. Ahí está la cámara también, yo amo a mis suegros. Pero es un pensamiento también egoísta. ¿Por qué, mi hermano? Porque los suegros son una parte fundamental e importante en la vida matrimonial. Si no fuera por los suegros, no tuvieras esposa o esposo. ¿Sí o no? Yo quiero a la muchacha, pero no quiero a los señores. No se puede. Todos nos unimos en una gran familia. Soportas a tus suegros cuando vives completamente alejado de Dios. Cuando no tienes un entendimiento de lo que es la palabra de Dios, lo que es el gobierno. Un quinto argumento a favor es, tendrás tu propia familia. Es decir, vas a dejar de chiquear a los hijos de tu hermana o de tu hermano. Pero, pues realmente, el matrimonio, hay matrimonios que no viven, que no tienen hijos o que no tienen familia como tal. Y son matrimonios plenos. El querer formar un matrimonio para formar una familia hasta cierto punto puede causar una frustración para aquellos que no pueden tener hijos. Yo conozco matrimonios que no pueden tener hijos. Y que si la llevan bien, llega un punto en el que no alcanzan la plenitud. Cristianos, ¿eh? ¿Por qué? Porque su anhelo está en sus hijos, no en su esposo. Y cuando llegan y leen Samuel y dice, mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ay, ¿qué sabe? Como Ana. Ay, no, viejo, pero tú no sabes lo que es tener hijos. Yo quiero un hijo. No, o sea, de eso no se trata el matrimonio, no se trata de formar familia. Eso es una añadidura de Dios, conforme a su voluntad, conforme a su plan. Y el último argumento que en contra, fíjense, es en contra del matrimonio, ¿eh? O sea que es lo que no me gusta del matrimonio, que el matrimonio te hace perder tu individualidad. Es decir, ya no voy a poder salir a cotorrear con mis amigos. Ya no voy a poder andar donde yo quiera, como yo quiero, sin darle cuenta a nadie. Es lo malo del matrimonio. Eso es lo malo. Cuando te casas ya te pusiste un grillete. Ya cuando te casas ya te pusiste mandil. Ya te pegan. Es lo malo del matrimonio. Si la esposa nos dejara hacer lo que quisiéramos. Imagínense qué concepto tan errado del matrimonio, ¿no? ¿O cuántos concuerdan con este tipo de matrimonio? Que quieren casarse pero seguir siendo individuales. El marido sin tenerle que dar cuenta a la mujer.
y la esposa yéndose a donde quiera sin tenerle que dar cuenta al hombre. Eso no es el matrimonio de Dios, y matrimonios que viven de esa manera jamás van a poder alcanzar una plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque viven fundamentados en el egoísmo, en el orgullo, cosas que van en contra de la unidad. Otros piensan que el matrimonio es una forma de esclavitud, en el cual todo lo que entra en este vínculo matrimonial se esclaviza a una vida de desdicha y de trabajo pesado y aún de amargura, y más si vienen hijos. Si vienen hijos, no, ya estás esclavizada a tus hijos también. ¿Qué forma tan mediocre de ver la vida matrimonial? Y la familia, mi hermano. Cosas que Dios no quiere que estén en nuestros pensamientos. Más sin en cambio, el hombre ha atacado constantemente el matrimonio en relación a la institución de Dios y ha menospreciado el pensamiento de Dios al punto de querer erradicarlo. Y el problema de todo esto es que hoy en día este tipo de pensamientos se introduce en la iglesia del Señor, de modo que aún matrimonios que se casan supuestamente en Cristo han dejado de lado el pensamiento de Dios y han menospreciado todo lo que Dios dice en su palabra de lo que debe de ser el matrimonio, y han buscado sus propios beneficios, sus propios razonamientos, más allá de lo que Dios quiere producir en cada matrimonio. Y todo esto, mi hermano, escúchame bien, por una falta de entendimiento de lo que es el verdadero matrimonio. Por eso vemos matrimonios tan endebles, tan débiles en convicciones, tan débiles en compromisos, en entrega, que no soportan las cosas simples. Por cualquier cosa se andan separando, por cualquier cosa se van a dormir en otro cuarto, porque no entienden lo que es el matrimonio, no entienden lo verdadero que debe de ser la unidad en el vínculo matrimonial. Matrimonios que dejaron de lado el estar juntos hasta la muerte, o hasta que la muerte los separe, o en la salud, o en la enfermedad, o en la riqueza, o en la pobreza. Matrimonios de paja totalmente. Matrimonios que jamás van a poder permanecer firmes en situaciones difíciles, sino que van a terminar destruyéndose y haciéndose infeliz el uno al otro. Y cuando menos piensen, van a tener 50 años, 20 años de casados, y van a estar completamente en descontento, completamente en desdicha, infelices, porque nunca aprendieron a vivir el verdadero matrimonio en la unidad que Dios quiere producir en todos nosotros. Matrimonios que parece que tienen muchos años de estar juntos, pero son matrimonios tan desdichados, mi hermano. Matrimonios tan infelices que el marido se la pasa viendo a otras mujeres y la mujer se la pasa viendo a otros hombres. Matrimonios que no tienen plenitud ni placer con su esposa y con su esposo, porque no entienden el verdadero matrimonio. Y está basado todo en el egoísmo, en la satisfacción propia, más que en la satisfacción o en el placer que tú le puedes ofrecer a tu pareja. Esto es completamente equivocado al pensamiento de Dios, está contrario. Pero Dios tiene otro pensamiento acerca del matrimonio. La palabra de Dios nos habla acerca de este acto o de este vínculo matrimonial, primeramente como un acto establecido por Dios. La palabra dice lo que Dios unió. ¿Quién lo unió? Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, no había pastores. ¿Cuántos saben esto? No había pastores. ¿Quién era el pastor de pastores? Dios, Cristo. Él fue el que unió la vida de Adán y la vida de Eva. Es un acto establecido por Dios. No solo esto, mi hermano, escúchame bien. Es la relación de confianza más profunda que Dios tiene para con el hombre. Escúchame bien, Dios no va a tener confianza con un solo hombre. Dios tiene confianza con matrimonios. Es que Dios me tiene toda la confianza. No, Dios confía en los matrimonios. ¿A quién le encargó la tierra? ¿A quién le confió la creación? ¿A Adán solamente? A Adán y a Eva. Es más, antes de confiársela, le creó a Eva para él.
No se la confió y después le dijo, bueno, te voy a poner a Eva para que te ayude. No. Dios confía en matrimonio, no confía en personas individuales. No confía en individuos solos. Necesitas, por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque es la relación de confianza más profunda que Dios tiene para con el hombre. ¿Quieres ver la bendición en tu vida como varón? Tienes que honrar tu matrimonio. ¿Quieres ver la bendición en tu vida como mujer? Tienes que honrar tu matrimonio, y juntos entonces van a obtener la gracia de Dios. Por separado no se obtiene la gracia de Dios. Tienes que grabártelo bien. Si tú quieres ser un ser individual, una vez estando casado, escúchame, jamás vas a obtener la gracia de Dios. Por el contrario, dice la Escritura que tus oraciones son estorbadas. Tus oraciones tienen estorbo, seas hombre o seas mujer. Por otro lado, es la relación que puede reflejar más perfectamente el carácter de Cristo en este mundo. Yo como varón jamás voy a reflejar el carácter de Cristo tan perfectamente como lo refleja mi matrimonio, o como lo tendría que reflejar mi matrimonio. Acuérdense que ambos fueron creados a la imagen de Dios, no solo uno. Dice la Escritura, creamos al hombre a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Varón y hembra los creó. O sea, de manera que juntos formen la imagen de Dios. No uno solo. Juntos formamos la imagen de Dios. Juntos engrandecemos el nombre de Dios. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Si el hombre solo reflejara en su totalidad o de una manera perfecta la imagen de Dios, no lo hubiera creado una mujer. O no hubiera dicho, no es bueno que esté solo. Cuando se une en la relación matrimonial de una manera tan íntima, tan perfecta como la palabra de Dios lo marca, mi hermano, y el matrimonio es gobernado por Dios, hay una imagen de Dios tan impresionante que impacta este mundo. Impacta a quien sea. Y por otro lado, la relación matrimonial es la relación más íntima y perfecta que puede experimentar una persona después de su relación con Cristo. Después de tu relación con Cristo, tu pareja debe de ser la relación más íntima y perfecta que tú experimentas. Escúchame bien, no tus hijos. No tus hijos. Tus hijos son buena onda y están bien. Están. Pues críalos, ámalos, prepáralos, enséñales para que ellos formen una relación íntima y profunda como la tuya con otra persona. ¿Cuántos saben que Adán no tuvo ombligo? No tuvo ombligo porque pues él no vino de una mujer. ¿Por qué? Porque así como Dios creó a Adán de la nada o del barro, pudo haber creado una familia, ¿sí o no? De repente se agarra y forma el muñequito de Adán y luego le quita una costilla a Adán y forma a Eva y después le quita un dedo y forma un hijo y le quita un dedo chiquito del pie y le forma el otro. Dios pudo haber creado una familia, pero no creó una familia, creó un matrimonio. Creó un matrimonio para que del matrimonio entonces se formaran familias. No creó papá ni creó hijo, creó esposo y esposa. Algo completamente equivocado de lo que el mundo cree que es el matrimonio, que es la familia. Es que mis hijos son mi vida. Olvídate de eso, estás equivocado, tus hijos no son tu vida. La relación más íntima y perfecta que puede experimentar una persona después de su relación con Cristo es el matrimonio. Grábatelo bien. Si tú te esfuerzas más por cuidar de tus hijos que de tu esposa o de tu esposo, estás en un desorden. Estás en un desorden, no vas a alcanzar la plenitud matrimonial y no vas a vivir el verdadero matrimonio. Estás viviendo algo, pero no un verdadero matrimonio. En todas estas cosas, mi hermano, no hay ni una gota de individualismo. En lo que Dios estableció, lo que Dios unió, la relación más profunda que Dios tiene, la relación que puede reflejar más perfectamente el carácter de Cristo, la relación más íntima en cuanto a una relación humana.
No hay ni una gota de individualismo. Nada de que tú haz tus cosas y yo hago las mías. ¿Eso qué es? ¿Cómo que tú tus cosas? ¿Tú para qué te casaste? Dicen algunos, mejor consíguete un roomie. Es lo mismo. O como que tú piensa lo que quieras, a mí me vale. ¿Eso qué? ¿Cómo que piensa lo que quieras? No tiene nada que ver con el matrimonio, al contrario. Mi amor, no quiero que pienses eso. Mi amor, eso que estás pensando no está bien. Mi amor, cambia de pensamiento. No me gusta que tengas ese pensamiento. Cuando tú le dices a tu esposo, piensa lo que quieras, a mí no me importa. O quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Mi hermano, eso no es el verdadero matrimonio. No estás viviendo una relación adecuada. Y seguramente una persona que habla de esta manera es una persona que muy probablemente, si se le da la oportunidad, va a caer en adulterio. Créeme, que vas a caer en adulterio. ¿Por qué? Porque no hay una unidad que te lleve al respeto. No hay una unidad que te lleve al guardar a tu pareja. No hay una unidad que te lleve a valorarla, a amarla, a desearla, a tener placer con ella. Vas a terminar por adulterar. O qué de tú tus tiempos y yo los míos. O dame mi espacio. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo que dame mi espacio? Entonces, ¿para qué te casaste? Eso no va a llevarte a un matrimonio como el que Dios quiere formar en ti. No, mi hermano, no tiene nada que ver con el verdadero matrimonio. El verdadero matrimonio, escúchame bien, es más grande que todo eso. El verdadero matrimonio encuentra su placer en el gobierno de Dios, en sus vidas, en su esposa, en su esposo, más allá que en los amigos, que en la fiesta, que en la recreación fuera de la esposa o del esposo. En el verdadero matrimonio observamos una total dependencia del uno al otro, una completa y perfecta unidad. En el matrimonio se depende uno del otro, no hay individualismo. Abre tu Biblia en 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, vamos a leer el versículo 11. Quiero que todos lo tengan para darle lectura, para que no crea que estoy siendo demasiado exagerado. Escúcheme bien, en el verdadero matrimonio hay una unidad, una perfecta unidad y una completa unidad, de modo que se debe de reflejar una total dependencia del uno y el otro. No me voy sin decirle nada a mi esposa. La esposa no se va sin decirle nada al esposo. Esposo, pide permiso, tienes que pedir permiso. Esposa, tienes que pedir permiso. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, ¿qué significa en el Señor? En la vida matrimonial gobernada por Dios. En el Señor, porque el contexto de este pasaje es el matrimonio. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Dile, varón, a tu esposa, no soy nada sin ti. Pero díselo con una voz romántica. Mi amor, no soy nada sin ti. Y dile a tu mujer, oh, tate. No, dile, yo tampoco, mi amor, soy nada sin ti. ¿Por qué? Porque así es. Hay una total dependencia del uno al otro. Necesitamos depender para poder caminar como un verdadero matrimonio, crecer. El Señor Jesucristo amparó estas palabras que habla el Génesis, capítulo 2, versículo 24. Las respaldó y las confirmó en Mateo 19:4. Cuando dice que unos hombres venían a tentarle al Señor en cuanto a la ley de Moisés, en cuanto al repudio o al divorcio. Y en Mateo 19:4 dice que Jesús les responde. Yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, en Mateo 19:4, por si lo quieres buscar. Dice, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia?
¿No recuerdan lo que dice la Biblia? Es una pregunta que hace el Señor. Automáticamente, mi hermano, esta pregunta nos exhorta a nosotros o nos reta a siempre tener la Biblia presente en nuestras vidas, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que tú hagas algo que va en contra, tú siempre, mujer o tú siempre, varón, debes de decirle a tu esposo o a tu esposa: ¿no recuerdas lo que dice la Biblia? Te voy a abandonar. Oye, ¿no recuerdas lo que dice la Biblia? O dile como dijo uno cuando el esposo le dice a la esposa: mi amor, me voy a ir de la casa. Está bien, mi amor, vámonos. No recuerdan, dice el Señor Jesucristo, lo que dice la Biblia. Y luego dice: en ella está escrito. Es decir, que no importa tu pensamiento como varón, no importa tu pensamiento como mujer, cuando van contrarios a la palabra de Dios. Lo que más debe de tener peso en la unidad matrimonial es lo que dice Dios. Porque en ella está escrito, dice el Señor Jesucristo. Recuerda lo que está escrito en la Biblia. Que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Y yo le añadiría: para que durmieran juntos. No cada quien en su cuarto. Mujeres, dejen de mandar a su marido a la sala. Arreglen sus broncas antes. Pobre marido, ya le da la espalda. Dice: para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre y casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como una sola persona. Es decir, que ya no hay individualismos, mi hermano, sino que la unidad que se produce en el matrimonio es ahora la que debe de prevalecer en tu vida matrimonial. Uno solo. Ya no debes de pensar en ti como una persona individual. Ya no debes de pensar qué le hace falta a tu esposa o qué le hace falta a tu esposo antes de pensar en ti mismo. Porque ahora son uno, son una sola persona. De esta manera, dice, los que se casan. ¿Cuántos están casados? Si no hay alguno casado, cásese. Pero dice, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Y esta palabra unidad significa o está definida como una propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que en su esencia se destruya o se altere. Es decir, que algo que está unido, la única manera de separarlos es destruyéndolos. Y es lo que pasa cuando un matrimonio se divide. Y ojo, hablo de no una unidad física solamente, sino una unidad en todos los sentidos, en todos los aspectos. Cuando no hay unidad en el matrimonio, mi hermano, se destruye. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Dice en el versículo 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino, ¿qué? No puede permanecer. No puede permanecer, porque donde no hay unidad hay destrucción. Y eso es un hecho. Donde no hay unidad en cuerpo, donde no hay unidad en alma y donde no hay unidad en espíritu, mi hermano, hay división y hay destrucción. Si la unidad, no hay matrimonio, aunque estén juntos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ya son una sola persona, ya no viven como personas separadas, ya no piensen como personas separadas, ya no sientan como personas separadas y ya no hablen como personas separadas, sino que vivan como si fueran una sola persona. Génesis 2:24 en otra versión dice:
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden como un solo ser. Se funden. Dejan de obtener propiedades distintas. Ahora se juntan en una sola. Es como cuando tú derrites el acero, dos piezas de acero y las juntas. Ya no hay una distinción entre una y otra, sino que ahora es una sola pieza. Así es el matrimonio, o así es la unidad dentro del matrimonio, debería de ser. Cuando se une un hombre y una mujer, cuando se unen en el matrimonio, se genera un acto tan profundo, mi hermano, de unidad en todo el ser del hombre y en todo el ser de la mujer, que es demasiado importante tratarlo de la manera adecuada a fin de que no produzca cosas malas en nuestras vidas. Ya lo dijimos, el hombre es un ser tripartito. Es espíritu, es alma y es cuerpo, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Espíritu y alma y cuerpo. Y es en estas tres formas en las que el matrimonio tiene que estar completamente unido de una manera profunda, en espíritu, alma y cuerpo. Matrimonios que no están unidos en cuerpo, es decir, que no tienen relaciones sexuales, se destruyen. Matrimonios que no están unidos en alma, es decir, que no comparten emociones y sentimientos, anhelos, deseos, pasiones, se destruyen. Y matrimonios que no están unidos en espíritu, es decir, en una misma necesidad de Dios, se destruyen. Por eso la unidad es tan importante en el vínculo matrimonial. Y lo más importante de todo esto es estar unido en el espíritu, mi hermano. Puedes estar unido sexualmente, pero yo conozco muchos matrimonios que para eso sirven nada más, para satisfacerse sexualmente el uno al otro y nada más, porque se la pasan de pleito, no se respetan y cuando tienen ganitas se juntan y ya, se acabó el matrimonio. Se pueden unir sexualmente, pero si no comparten sentimientos y emociones, infidelidades, pleitos, amarguras, resentimientos, divorcios, separaciones, todo lo que tú quieras. O se pueden unir sexualmente e incluso pueden compartir ciertos sentimientos o emociones, unir en alma. Pero si no hay una unidad en el espíritu, que es la parte más pura y más profunda del hombre, y la cual solamente tiene lugar cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, es muy propenso también a infidelidades, adulterios. Porque no tiene nada que lo motive al respeto mutuo y a la valoración mutua. Y es solamente cuando el matrimonio está unido de estas tres maneras, en cuerpo, en alma y en espíritu, cuando el matrimonio puede experimentar un crecimiento gradual y placentero. Solamente así que tu matrimonio puede ser placentero. Algo que Dios va produciendo por el Espíritu Santo que ha puesto en tu vida. Y te lleva a sentir placer con tu esposa. Placer en todas las áreas, en todos los sentidos, en todos los aspectos. No quieres a nadie más ni piensas en nadie más, porque amas a tu esposa de la misma manera que Cristo ama a su iglesia, porque estás tan estrechamente unido a ella o a él que estás dispuesto a morir en una cruz por tu esposa, así como Cristo murió en una cruz por su iglesia. Se necesita, mi hermano, de la presencia del Señor a fin de que haya esta unidad espiritual, a fin de que haya un mismo sentir, a fin de que haya una unidad tal que busquen las mismas cosas en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos demanda: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Que aplicado al matrimonio, lo que el Señor te está diciendo es: no te unas con alguien que no tenga el mismo deseo de buscarme a mí, porque vas a terminar por salir lastimado o lastimada. Y es lo mismo con personas que están dentro de la iglesia, matrimonios que aparentemente los dos buscan a Dios, pero uno lo busca más que el otro. Terminan por causarse daño y por no ser matrimonios. Yo conozco un matrimonio así. Yo conozco un matrimonio que estudia muchísimo él y ella no, y se lo echa en cara, pero no son un buen matrimonio. Necesitan
la unidad espiritual que Dios produce en ellos para que puedan crecer gradualmente en plenitud, en placer. De lo contrario, no va a haber esto en sus vidas. Donde no hay entendimiento de esto, mi hermano, hay constantes divisiones. Donde no hay un entendimiento de esto, hay constantes pleitos. Hay constantes resentimientos. Y le sacas algo que pasó hace 3 años que según tú ya habías perdonado. Y se lo sacas nuevamente. Y se lo echas en cara para que te compre lo que tú quieras. O sea, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento del vínculo matrimonial en la unidad que Dios debe de producir. Produce constantes contiendas, desacuerdos e incluso, mi hermano, sujeciones forzosas. Yo conozco mujeres que están sujetas a su marido, pero son infelices. ¿De qué sirve que una mujer se sujete al hombre si el hombre la está haciendo infeliz? No sirve de nada. Es un engaño, es una careta simplemente. Sujeciones forzadas que terminan por producir cargas que al pasar el tiempo no se pueden seguir soportando y el matrimonio termina por quebrarse. Después de 20 años resulta, oye, pero si yo los veía bien, ¿qué pasó? Como Lucerito y Mijares. Yo los veía bien. ¿Por qué? Porque hay una careta por una falta de entendimiento que produce todas estas cosas: pleitos, resentimientos, contiendas, sujeciones forzadas, que no es lo que Dios quiere ver en la vida del hombre. Comienza la comparación con otros matrimonios. Y si tú no tienes algo que otro matrimonio tiene, entonces comienza el descontento. Ay, es que él sí le puede dar a ella esto y tú no me das a mí. No tiene nada que ver con la unidad que Dios quiere producir en el matrimonio. No están compartiendo emociones, sentimientos, ni mucho menos están compartiendo una vida espiritual. Uno tiene la mirada puesta en Cristo, el otro la tiene puesta en el mundo. Y eso no es correcto. Comienza la comparación, el descontento, porque no se tiene un entendimiento claro y una convicción de lo que estás haciendo o de tu papel dentro de la vida matrimonial. Un matrimonio, mi hermano, que no tiene el diseño de Dios en cuanto a la unidad, de acuerdo a los estándares que Dios ha determinado en su palabra, entonces es un matrimonio que carece de recursos y carece del carácter que produce la plenitud y el gozo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros. El carecer de estas cosas, de esta unidad, va a producir que nuestro matrimonio no tenga la calidad de la pieza original. Por eso les digo que hemos hablado mucho de lo verdadero, ¿verdad? De lo verdadero en comparación a lo falso, a la imitación. ¿Cuántos saben que la imitación no dura tanto como lo original? Y de repente dices que el original está bien caro y compras tu peli pirata. Y a las 3 puestas ya no se ve y se traba. ¿Por qué? Porque es pirata, no tiene la calidad de un disco original. Y créanme que yo he visto discos originales súper rayados y que jalan bien. Funcionan perfectamente. Así son los matrimonios que están en el diseño original de Dios, en la unidad que Dios produce o que Dios quiere producir en espíritu y alma y cuerpo. Por más circunstancias que pasen, mi hermano, va a darle gloria a Dios. Va a haber crecimiento, va a haber plenitud, va a haber placer. Vas a llegar a tu 50 aniversario. ¿Cuántos quieren llegar al 50 aniversario? Me invitan. Vas a llegar a tu 50 aniversario y vas a estar más enamorado que nunca. Y la vas a amar más que nunca. Y vas a estar unido más que nunca. Porque tienes la calidad del matrimonio que Dios estableció en un principio. Esa unidad tan perfecta y tan preciosa que Dios demanda en su palabra. Y nosotros necesitamos ser matrimonios originales en cuanto a la unidad que Dios determinó para el matrimonio. El pecado quiere distorsionar esto, mi hermano, pero el Espíritu Santo viene a arreglarlo todo. Y es el Espíritu Santo el que produce que seamos capaces de ser matrimonios conforme al diseño original. ¿Cuántos saben que Adán y Eva no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos? El Espíritu Santo no moraba dentro de Adán y Eva. Y el Espíritu Santo sí mora dentro de aquel que ha recibido al Señor.
que le ha entregado su vida. Y es el Espíritu Santo lo que produce un matrimonio en una unidad perfecta de acuerdo a la palabra de Dios. Es en el matrimonio donde se magnifican todas las cosas. Es donde se magnifica el amor, donde se magnifica el perdón, donde se magnifica la paciencia, la bondad, la benignidad, donde se magnifica la paz. Es en el matrimonio, es a través de la unidad que esta grandeza de situaciones, de circunstancias o de carácter glorifican al nombre de Dios. Cuando hay una unidad perfecta en estas cosas. Mi hermano, la relación del matrimonio es inigualable. Es inigualable. Si tú no estás viendo tu matrimonio como una relación inigualable, te estás perdiendo de mucho, mi hermano. De mucho. Dios quiere que tu relación matrimonial sea inigualable en relación a los hombres. Tu relación con Dios es el primer lugar. Es lo más grande en tu vida. Pero después de esto, tu relación matrimonial debe de ser inigualable. No lo debes de cambiar por nada. Que una salida con los amigos, prefiero estar con mi esposa. Hay un pastor que da mucho ejemplo en cuanto al matrimonio. Que él dice que no sale sin su esposa a ningún lado. Y a donde va se lleva a su esposa. ¿Cuántos quieren matrimonios así? Llevarse a la esposa a donde sea. Levante la mano, no sea bandido. ¿Y cuántas esposas quieren tener al esposo para todos lados? Y hablando no solamente físicamente, sino en el corazón, en los pensamientos y en el espíritu, que es la unidad que Dios produce. Es una relación inigualable a cualquier otra relación. Al no hacer las cosas que Dios nos demanda, rompemos con la unidad que Dios quiere producir, mi hermano. Pero el entender la perfecta unidad nos va a permitir desarrollar nuestros roles de una manera adecuada como varones, como mujeres, y por consecuencia nos va a permitir alcanzar la plenitud que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Lea su Biblia, mi hermano. Va a encontrar muchos ejemplos de matrimonios en plenitud, que se unieron perfectamente para alcanzar la plenitud. Uno de los matrimonios más preciosos que vemos es el de José y María, la madre de Jesús. Es un matrimonio tan hermoso, mi hermano. Una sujeción tan preciosa de María hacia José y una dirección de José tan preciosa hacia María, que juntos cumplieron el propósito y el plan de Dios. Glorificaron el nombre del Señor. Y son un matrimonio de ejemplo. Jamás María se quiso sobreponer ante José, aun cuando llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Se sujetaba a José. Y Dios, respetando ese orden, le hablaba a José y José le daba indicaciones a María. Una unidad tan perfecta, un orden tan precioso. Abraham, Sara, Priscila, Aquila. Ejemplos de unidad tan perfecta que alcanzaron plenitud. Pero también otros matrimonios de una unidad tan deprimente que lo único que alcanzaron fue la muerte, como Ananías y Zafira, que al no estar perfectamente unidos alcanzaron la muerte. Por ahí uno dijo que eran ejemplo de matrimonio, pero no son ejemplo de matrimonio. Ananías y Zafira para nada son un ejemplo de matrimonio. Finalmente, mi hermano, concluyendo, el matrimonio es una institución de Dios y como tal debe de entenderse. En el matrimonio hay un diseño divino y como tal debe de apreciarse y valorarse y seguirse. Y el deseo del Señor para con nosotros es que podamos disfrutar de la plenitud que su presencia nos ofrece. Pero necesitamos, mi hermano, sin duda alguna, esforzarnos por entrar en el diseño de unidad que Dios creó. No debemos permitir, mi hermano, que ninguna influencia, ningún pensamiento propio del mundo sea más fuerte que lo que Dios nos demanda o nos dice en su palabra.
No lo permitamos. Tenemos que ser matrimonios de ejemplo, matrimonios que muestren al mundo que el diseño de Dios está vigente, que el diseño de Dios funciona. Matrimonios que impacten, que la unidad que Dios produce en el matrimonio es tan perfecta y tan hermosa, que es placentera durante todos los días de nuestra vida. Y debemos estar unidos, mi hermano. Lo único que impide que tú y yo seamos matrimonios completamente unidos en Cristo es el egoísmo impregnado de soberbia, de altivez y de orgullo. Si por alguna razón tu matrimonio no está alcanzando el crecimiento gradual que Dios está produciendo, examínate. Puede que haya algo de esto en tu corazón o en tus pensamientos. Puede que tú, varón, no estés tomando tu papel como varón, que estés dejando que tu esposa haga toda la chamba, todo el trabajo, que tu esposa sea la que pida perdón, que tu esposa sea la que se humille, y no es así. O tu mujer, si no estás honrando a tu marido y respetándolo, quizás sea porque estás sobrevalorando tu vida sobre la de tu marido, y eso es un desorden. Y yo les dije, en el matrimonio todas las responsabilidades se magnifican. Todas las responsabilidades. Y el Señor nos dice que debemos estimar a los superiores, a los demás como superiores a nosotros mismos. Imagínense en el matrimonio. No podemos ponernos una careta y mostrar al mundo humildad y en la casa una soberbia tremenda. Eso no se puede. Necesitamos ser matrimonios perfectamente unidos por la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren esto en sus vidas? Y te repito, si tú no eres un matrimonio que está creciendo constantemente en la plenitud que Dios quiere dar y en el placer que Dios produce, mi hermano, estás desperdiciando el tiempo que Dios te está dando como matrimonio. Haz un alto y comienza a vivir de una manera diferente. Comienza a apreciar el matrimonio, a valorarlo y a pedirle a Dios que produzca en tu matrimonio la misma plenitud, el mismo gozo que Cristo siente para con su iglesia y de la cual la iglesia depende de Cristo en confianza y en amor. Amén. Cierra tus ojos. Señor mío, Dios mío, Padre de gloria, te damos gracias por este precioso tiempo. Gracias por la palabra, gracias por lo que tú nos das, Señor, que es inmenso, es impresionante, Señor. Queremos ser matrimonios que te experimenten a ti, matrimonios que sean llenos de ti, Señor, de tu plenitud, de tu presencia, de tu placer. Perdónanos, Señor, si hemos pensado en nosotros mismos, si no hemos pensado en nuestra esposa, si la esposa no ha pensado en su esposo, o incluso, y más importante, si no hemos pensado en ti, mi amado Dios. Si hacemos las cosas tomando el matrimonio como algo de hombres, cuando realmente el matrimonio es algo que salió de tu corazón. Y si tú no lo diste de todo tu corazón, Señor, ¿cómo lo hemos de menospreciar? Si tú nos diste este regalo del matrimonio y lo diste con todo tu corazón, con el anhelo en tu corazón de que el hombre te sirva, que el hombre te refleje, que el hombre tenga plenitud, teniéndote a ti en primer lugar, ¿cómo hemos de menospreciar esto, Señor? Perdónanos si lo hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a ser un mismo cuerpo. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. Ponte de frente con tu esposa y con tu esposo. Ponte de frente. Ponte de frente y que hoy sea un nuevo comienzo. Que lo que tú has estado pensando de matrimonios ya no sea lo mismo. Que el egoísmo ya no esté en tu vida, que tú busques la unidad matrimonial que te va a permitir crecer en todas las demás áreas del matrimonio, como padres,
como varón proveedor, como mujer ayuda idónea. Si no tenemos ese vínculo perfecto de la unidad, o la unidad en el vínculo matrimonial, no vamos a poder crecer en ninguna otra área. Si tú, varón, no has estado viendo todas estas cosas, pídele perdón a tu mujer, a tu esposa. Y si tu esposa tampoco lo has estado viendo, pídele perdón. Y aprendamos a depender de Dios en todas las cosas. Ya basta de matrimonios mediocres. Ya basta de matrimonios conformistas. Ya basta de matrimonios que viven como si el Espíritu Santo no estuviera actuando entre nosotros. Si es necesario renunciar a tu vida entera por amor a tu esposa, hazlo, varón. Eso te va a producir mayor gozo a ti que a tu esposa, te lo aseguro. Mujer, si es necesario renunciar a ti por amor a tu esposo, hazlo. Eso te va a llevar a un mayor crecimiento y un mayor gozo. No caigamos en el error de pensar como el mundo piensa, de buscar lo suyo propio y pensar que al obtener lo que nosotros queremos vamos a ser felices. Porque la palabra nos dice, produce más gozo el dar que recibir. Y aunque la palabra lo dice en la cuestión económica, seguro estoy que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo se entregó por amor a nosotros. Y dice que después de que vio el fruto de su aflicción al entregarse, quedó satisfecho y contento. No va a haber contentamiento en tu vida y en tu matrimonio si no están dispuestos a permanecer unidos en espíritu, en alma y en cuerpo. Necesitamos ser matrimonios entendidos de la obra de Dios en nosotros. Necesitamos ser matrimonios entendidos del diseño perfecto matrimonial. Varón, respeta a tu mujer y mujer respeta al varón. Someteos los unos a los otros en el amor, en el temor de Dios. Solo así podemos estar cada vez más enamorados. Solo así podremos amar cada vez más. Solo así podremos ser cristianos y matrimonios de una sola pieza. No matrimonios de paja que se los lleve el viento. Aprendamos a entregarnos el uno por el otro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por cada matrimonio. Gracias por mi matrimonio, Señor. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias porque has hecho de ella una mujer conforme a tu corazón. Y sé que seguirás formando en ella algo cada vez más precioso. Pero yo también quiero que lo hagas en mí, Señor. Yo quiero que me hagas cada vez más precioso para ella. Yo quiero ser benigno para mi esposa, Señor. Yo quiero amarla y quiero entregarme por ella. Ayúdame a amarla como tú me has amado a mí, mi amado Jesús. Y perdóname, Señor, mis fallas como esposo. Perdona mis fallas como varón y mi falta de entendimiento en la responsabilidad que tú me has dado, Señor. Renuévame y ayúdame, Señor, a entender tu buena voluntad agradable y perfecta. Quiero renovarme cada día más para conocerte más a ti y por consecuencia reflejarlo en mi matrimonio también. Gracias, Padre, por este tiempo.
Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Y después de haberle dado un aplauso al Señor, bájate el cubrebocas y dale un kiko a tu esposa. Tranquilos, dije uno. Se escucha el chilladero hasta acá. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos están dispuestos a hacer matrimonios mejores? Mejores según el pensamiento de Dios, que lo último en el pensamiento de Dios para el matrimonio es lo material. Eso es lo que está en el último lugar. Lo principal es estar unidos en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Mis hermanos, pues terminamos este tiempo de reunión de matrimonios. Cortamos transmisión.